Al día de hoy, son cientos los tipos de empleos que existen actualmente en el mundo, sin embargo, hay uno en especial que usualmente son quienes viven las experiencias que estarás por conocer. Una vez más comparto contigo el correo de Somos Noche, pues a ese mismo puedes enviar tus historias y evidencias de sucesos extraños y sin resolver. Hoy, empezaré presentándote el intrigante caso de un vigilante de un colegio. Esta persona, mientras realizaba su recorrido, no pudo evitar ser testigo de esto. Presta atención, sube el volumen y si te es posible, usa audífonos. Eso es lo que se escucha dentro del salón, de este salón. Estoy pasando la ronda y se escuchan muchas personas allá adentro. Y está totalmente cerrado, oscuro, cerrado, con llave y escuchen. Escuchen lo que se escucha en el interior. Muchas personas hablando, ¿sí escuchan? Como alumnos. Yo estoy solo, literalmente solo. Estoy pasando la revista, no tengo miedo, estoy tranquilo. Sino que ahorita que pasé por aquí es que escucho la bulla, escuchen. Escuchen. Esto es lo que pasa aquí en este salón de este colegio, de esta institución. Este es un salón, esta es la biblioteca. Se escucha lo que se escucha. Muchas personas hablando adentro. Y está totalmente solo, mire que está oscuro. Y yo hablo y ellos no me responden. Hola. ¿Sí ve? Y se escucha que están hablando adentro. Mueven sillas, se escucha. Y el colegio está totalmente solo. Toda una lluvia de comentarios cayeron al perfil de aquel vigilante tan pronto su video se hizo viral. Una que se repetía bastante era: ¿alguien ha muerto en aquel lugar? Su respuesta fue que no lo sabía. Ahora, ¿qué piensas que pueda ser aquel fenómeno? De haber fallecido alguien en aquel lugar, ¿por qué se escucha una multitud de personas? Fuera de ese desconocido suceso, aquel vigilante no volvió a publicar nada nuevo. Una vez más te vuelvo a preguntar: ¿qué crees que pudo haber sido aquello? Este siguiente caso ocurrió hace unos años, exactamente en Argentina. Todo transcurría normal para este vigilante, su noche pasaba lentamente pero sin novedad alguna. Solo hasta cuando hizo su ronda en el monitor de seguridad fue cuando se percató de algo que lo dejaría totalmente aterrado y desesperado. Presta atención al video, y solo ponte en su lugar por un momento. Tener a algo tan cerca y no poder verlo. Sin saber cómo defenderte o qué hacer en caso de que se aparezca. Me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas. Esto es muy loco. Miren, no se ve nada. Lo que yo veo ahora, la puta madre, es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto hay... ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las 2:30 de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días cada 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora, vamos a ver. No hay nada. Ven ahí. No hay nada.
Pero cuando yo voy a las cámaras, me aparece la mujer por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luces. Uno puede decir, bueno, es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero no sé qué pasa, que esto nunca apareció. Nunca. La primera vez que me aparece. Estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche, pero nunca me apareció algo así. Al tener algunos años, han sido cientos los canales que han compartido esta evidencia. Aún así, algo que se presentaba en muchos casos, eran comentarios de personas que afirmaban que aquello no era razón para asustarse, que eso en realidad era cosa de niños. ¿Qué piensas de aquellos comentarios? Es fácil escribir con valentía cuando se hace desde la comodidad y seguridad de la casa, pero solo imagina por un breve instante que tú eres aquel vigilante, que estás totalmente solo, o bueno, no exactamente solo. ¿Qué crees que harías? ¿Estarías dispuesto a volver la siguiente noche? Este último caso fue extraído de otro canal. Por desgracia, las pruebas o mejor dicho la evidencia del suceso no se puede poner en video, lo deja bastante claro este otro youtuber. Por la intensidad de las fotos, YouTube inmediatamente bajaría el video y seguramente el canal enfrentaría grandes consecuencias. Esto mismo lo han tenido que realizar otros canales que han esparcido el suceso para asegurar su permanencia. Aún así, conocerás el perturbador, oscuro y macabro caso del 2x1. Dado el reconocimiento del canal quien publicó la historia en un principio, quizás es uno de los más grandes de América Latina. De manera que este mismo, en sus inicios declara que este suceso, va más allá de cualquier historia o acontecimiento aterrador que se puede escuchar en YouTube, así que él mismo declara que las mismas pruebas de este macabro suceso, son bastante reales. Para su credibilidad, este sujeto le envió al YouTube toda la información, su nombre real, ubicación, lugar de trabajo donde sucedió todo este macabro asunto y sobre todo, pruebas en fotografía. Eso sí, le suplicó que si hacía viral su historia, por favor nunca dijera su nombre real. De manera que pidió ser identificado como Ernesto, quien trabajaba como velador en un reconocido cementerio muy grande de una ciudad popular. Eso sí, también cumpliendo ciertas funciones de vigilante, pero principalmente su trabajo consistía en realizar reducciones, nombre asignado para el proceso de retirar todo tipo de restos de un cadáver para proceder a ubicar los huesos en una urna y así liberar espacio para futuros residentes. Tras 20 años de trabajar en ese oficio, se vuelve increíblemente rutinario el tener que abrir diversas bóvedas y tener que revisar a los cadáveres para mirar su estado. Esto, usualmente se realiza frente a familiares, pero, antes de que cualquier otra persona vea el cadáver, los reductores miran de reojo el cuerpo, mirando si se encuentra en condiciones de ser visible para los familiares, o, si por el contrario, este cadáver debe permanecer un año más hasta que termine de secarse. Esto es parte normal del trabajo, pero en ocasiones, esto no era más que una simple excusa para ocultar algo bastante macabro. Algo que entre los mismos trabajadores del cementerio llamaban 2x1. Ignoro si conoces este término, si quizás en el pasado lo has escuchado, pero básicamente consiste en un secreto tan oculto, tan oscuro y aterrador que todos y cada uno de los sepultureros del mundo se lo llevarán a la misma tumba antes de revelarlo. Y es normal comprender el por qué lo hicieron, lo siguen haciendo y muy seguramente continuará ocurriendo. Bueno, un 2x1 se trata básicamente cuando los sepultureros, al momento de abrir la bóveda de una tumba, siempre lo hacen muy cuidadosamente y sobre todo muy despacio, esto, precisamente para percatarse rápidamente si encima del cajón del difunto, no existe otro cadáver desconocido puesto por alguien. Esto ha venido sucediendo desde hace muchos años en posiblemente muchos o todos los cementerios del mundo. El suceso empezó cuando grupos delictivos, grupos armados o hasta por accidentes por consumos de sustancias prohibidas o simplemente por el exceso del alcohol, generaban que una vida se perdiera. ¿Y qué mejor lugar para ocultar un cadáver que en un cementerio? La tarea, en realidad facilita mucho las cosas para los causantes de estos delitos o accidentes,
pues quienes estudian la situación no tienen lío en abrir una bóveda reciente y arrojar un cadáver fresco encima de otro. Esto, para que hasta luego de muchos años, vuelvan a abrir la bóveda y que aquel problema caiga sobre alguien más. Precisamente este problema recae primeramente sobre los sepultureros, ya que ellos, se supone deben avisar a las autoridades cuando un 2x1 suceda, pues claramente pueden haber evidencias que ayuden a encontrar a los responsables. Pero, aquí es donde todo se vuelve en verdadero caos, pues existen casos en donde por moralidad, los sepultureros han dado aviso a las autoridades de este tipo de sucesos, pero por desgracia, estos mismos sepultureros, personas que solo hacían su trabajo, terminan pagando las consecuencias de delitos que ellos no han cometido. Así es. En muchos casos, los sepultureros son señalados como responsables de estos delitos, así ellos sean totalmente inocentes. Es por eso que el Código 2x1 se ha vuelto tan famoso e importante para estas personas, ya que esto claramente es la señal para evitar ir a la cárcel por algo que ellos no cometieron. Entonces, ¿crees que el Código 2x1 solo lo hacen para protegerse de ir a prisión? En realidad, este código fue creado como resultado para que los sepultureros al momento de tener privacidad total con el cadáver, puedan tener acceso a él y así despojarlo de joyas o elementos valiosos que sus familiares hayan puesto en su cajón. Una manera rápida y sencilla de hacer dinero, pues entre los objetos más cotidianos hay dientes de oro, relojes, anillos, cadenas y collares. Esto, para ser sincero, no es nada que genere orgullo, al contrario, aceptar esto primeramente es aceptar que los sepultureros del mundo son profanadores de tumbas. Como te das cuenta, esto cada vez toma un tono más oscuro y macabro, donde el respeto por los fallecidos se pierde totalmente, pero no está por terminar, pues aún falta algo que tienes que saber para entender que esto es algo aberrante. No hace mucho tiempo, debía abrir una tumba con mis compañeros de oficio, otros sepultureros. En este caso, debíamos verificar el cadáver para saber si era apto para una reducción o no, pero como te lo dije hace poco, estaban atentos todo el tiempo ante un código 2x1. Esa mañana, llegábamos los 3 sepultureros junto con el montacargas en caso de que fuera necesario bajar el ataúd para culminar con la reducción del cadáver, pero no terminamos de llegar cuando un olor ya muy reconocible entre nosotros apareció. Para quienes ya tenemos acostumbrado el olfato a este tipo de olores fuertes y desagradables, ya podemos reconocer cuando un cadáver está fresco y cuando está casi listo para reducir. Esa mañana, el olor era muy reconocible, pues ya imaginábamos de qué podría tratarse, pues la persona a quien debíamos reducir ya tenía como mínimo un año, tiempo base para hacer la revisión. Nos mirábamos muy seriamente entre nosotros, pensando y esperando que no fuera nada extraño o fuera de lo común. Por fortuna para nosotros, esta tumba se encontraba en el 3er nivel, de manera que usando el montacargas, me subí para intentar abrir la bóveda de la tumba y mirar de reojo. Tan pronto logré destapar la tumba, ese olor salió tan rápido que antes de poder ver hacia adentro, supe inmediatamente que se trataba de un 2x1. Nervioso y preocupado, intenté mantener la serenidad y le comuniqué a sus familiares, pues ya te había comentado que cuando una reducción se va a realizar, los familiares usualmente están presentes. En ese caso, tan pronto mis ojos vieron a ese segundo cadáver encima del ataúd, mi único comentario para los familiares fue: aún no está lista, va a necesitar otro año más para poder reducirlo. Afortunadamente, ningún familiar insiste en querer ver el cadáver. Por respeto acatan nuestros comentarios y se retiran envueltos en tristeza por recordar a su familiar perdido. Volví a cerrar la bóveda y con miradas que ya nos conocíamos, les di a entender que efectivamente era un 2x1. Aquella misma noche, cuando el cementerio se encontraba solo en medio de la oscuridad, volvimos los 3 sepultureros, abrimos la bóveda y retiramos el cadáver desconocido. Lo envolvimos rápidamente y procedimos a llevarlo al horno. Allí, otro compañero de trabajo que también tendría las manos bastante sucias, nos ayudaba operando el horno, quemando el cadáver y reduciéndolo a cenizas. De esa manera, nos quitábamos a la policía de encima ante cualquier sospecha. Esto, que te acabo de contar, no me genera orgullo decirlo, pero lo hemos hecho cientos de veces. Cientos de homicidios, desapariciones y familias rotas y lastimadas quedan en la penumbra del misterio, ya que nunca saben dónde se encuentran sus familiares extraviados.
Aunque parezca algo sin corazón y totalmente macabro, la mente se adapta a estas acciones, pero como todo, siempre hay un límite, una gota que derramará el agua del vaso, y en mi caso, el motivo por el cual comparto toda esta experiencia, es porque esa última experiencia acabó conmigo. Como te lo acabo de contar, los familiares siempre están presentes cuando una bóveda se va a abrir, y es para nosotros un alivio cuando la bóveda se encuentra en la parte superior, pues la oportunidad para verificar si existe un 2x1 es mucho más alta. Cuando se trata de una bóveda a nivel del suelo, siempre buscamos la manera de convencer a los familiares de que nosotros debemos mirar primero el cadáver con la excusa de que es para evitar golpes impactantes por ver a un familiar o un ser querido en semejante estado. Hoy, cuando redacté este correo, ya he renunciado a mi trabajo, pues debo admitir que fue algo tan aberrante y enfermo, que honestamente no pude continuar viviendo así. Seguramente te preguntarás cómo una persona que llevaba años haciendo este oficio se ve afectada de la noche a la mañana. Resulta que este último suceso ocurrió como uno que rompería la racha, me refiero a que una mañana, como muchas otras, era fecha de realizar reducciones. Ya habíamos visitado varias tumbas y habíamos hecho reducciones a varios cuerpos que afortunadamente se encontraban en el punto preciso para realizar un trabajo rápido y sencillo. Esa mañana nos encontrábamos de buen humor, pues como te lo acabo de decir, nos estaba rindiendo bastante bien, no nos habíamos topado con algún cadáver que necesitará más tiempo para secarse, pero esa comodidad y buen humor estaba por acabar, ¿y de qué manera? Cuando estábamos llegando casi a una de las últimas reducciones del día, afortunadamente era una bóveda en la parte superior, pero cuando íbamos llegando, notamos inmediatamente que algo no iba bien, la cantidad de moscas paradas sobre la tapa de la bóveda además del olor. Era una señal bastante clara de que se trataba de un 2x1, nerviosos por el suceso, nos miramos con mis compañeros, por fortuna, ya conocíamos la rutina, de manera que improvisar una respuesta a los familiares y el volver a tapar la bóveda era rutinario para nosotros, y así lo hicimos. Llegamos, acomodamos el montacargas y volví a subirme, destapé la bóveda y miré de reojo, no alcancé a mirar adentro cuando una gigantesca rata salió de la bóveda, pero consigo un olor pero muy intenso, un olor a descomposición totalmente insoportable, pero cuando pude mirar adentro, sobre el ataúd, un cuerpo femenino con quizás un par de semanas de descomposición. Mentimos a los familiares y estos se retiraron, esperamos como siempre a que oscureciera, a que la luz abandonara aquel lugar y nos permitiera hacer nuestra rutina como en más de una ocasión lo habíamos hecho. Llegamos a la bóveda, la destapamos y fue cuando nos dimos cuenta del atroz y macabro suceso del que estábamos siendo cómplices en ese mismo instante. Pues cuando la alumbramos, nos percatamos que se trataba efectivamente de una mujer, la cual estaba recostada sobre su espalda encima del ataúd, pero eso no era lo único que me haría querer salir corriendo de aquel lugar. La mujer estaba abierta de piernas, pues claramente se notaba que había sido abusada después de fallecer, sus ropas rasgadas lo confirmaban, pero por si fuera poco, sus manos se encontraban amarradas con alambre de púas, y para rematar el macabro acto, un aparato de autosatisfacción femenino de tamaño gigante incrustado a la fuerza en la boca. Ver aquello inmediatamente me marcó, el cadáver de esa pobre mujer, el estado en que se encontraba, fue para mí la gota que derramó el vaso. Por cuestiones lógicas hicimos el procedimiento de siempre, llevamos el cuerpo desconocido en medio de la oscuridad del cementerio para finalmente llegar al horno y desaparecer toda evidencia. Luego de aquel suceso, llegué a mi casa y no logré dormir en toda la noche, pensando en lo que vi, en la manera en que torturaron a esa mujer, en la manera en que abusaron de ella, pero sobre todo, el cómo alguien es capaz de hacerle eso a una mujer. Después de esa noche, no he vuelto a estar en paz conmigo mismo, mis nervios, mi mente, mi psiquis se arruinó. Ahora, cada día de mi vida, solo sirve para recordar todo el dolor que yo ayudé a generar a cientos de familias, silenciando tantos 2x1 como fuera posible. Dejando en la impunidad crímenes e injusticias, permitiendo que quizás los verdaderos responsables sean premiados con libertad por un acto enfermo y atroz que una mente sana no es capaz de hacer. ¿En qué estarías dispuesto a trabajar por dinero? ¿Serías capaz de ser sepulturero ahora que conoces la experiencia de Ernesto? Si este video te ha gustado, te agradezco me ayudes con tu like, pero sobre todo con su suscripción.
Activa la campana y no te pierdas los próximos videos. Somos Noche.